que sí fue en protesta, pero cambiaron la versión. Sí, les había dicho, mis abuelos paternos son sobrevivientes de esta guerra cristera. Ellos tenían un rancho ahí en Zacatecas, un rancho pequeño, no crean que era gran cosa, que era de 80 hectáreas. Y imagínate abandonar 80 hectáreas e irte a vivir a una cueva, porque llegaban los cristianos, ni siquiera el gobierno, llegaban los cristianos a saquear, ¿sí? O bueno, digamos en este caso los católicos, ¿no? Los perseguidos llegaban a saquear, llegaban a matar, violaban, o sea, hacían de todo lo que se supone que ellos estaban quejando de calles. Entonces mis abuelos, ellos sobrevivieron, entonces iban a la cueva donde hacía más frío, ¿sí? Afortunadamente ahí tenían un riachuelo de agua dulce, bueno, pues con eso sobrevivían y lo que pudieran cazar para comer. O sea, y a la hora que pudieran, porque pues, también tenían que ser muy sigilosos, ¿no? Ahí estuvieron un buen tiempo. Entonces, bueno, pues es parte de las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor cuando platicas con personas o conoces otras versiones, te das cuenta, ¿no? Cómo van construyendo ideas, mentiras para ir desprestigiando, en este caso, a Plutarco Elías Calles y también para poner a pelear a la gente, ¿no? Porque obviamente si tú te enteras de un chisme así como que, ay, es que les prohibieron su culto, pues te enojas porque dices, oye, ¿por qué les vas a prohibir el culto? Sí, pero no te dicen lo demás. Y eso es algo que hay que aprender desde ahorita, a cuestionarlo todo. ¿Qué hay detrás de? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que los católicos, si estaban a gusto, de repente se enojaron, ¿no? ¿A quién les dijo? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el propósito? Entonces, como les había comentado, estos católicos no fueron más que carne de cañón para los propósitos de unos caudillos que querían regresar al porfiriato. O sea, ellos anhelaban con volver a ese estilo de vida. Eso era todo, ¿sí? Y encontraron vulnerables a los católicos, así que pues vamos a molestarnos tantito, ¿no? Con la Constitución de 1917 y con eso nos vamos a encender y nosotros vamos a protegerlos, ¿no? Entre comillas, y eso fue lo que hicieron, ¿sí? Por eso se pelearon. Pero les digo, es la versión que no nos cuentan. Y en los libros ¿no? Entonces sí, pero ven porque aquí en el TEC de Monterrey les preguntamos mucho cuáles son las causas, cuál es el origen, ¿sí? Porque eso te va a dar otra información, te da otro resultado. Más allá de los hechos, a ver qué pasó, ¿no? Es como con el chisme, ¿a poco no? A ver quién dijo el chisme, quién fue, quién lo originó. Ahí te vas luego sobre la fuente. A ver, ¿por qué andan hablando de mí esto, no? Y dices, ¿quién fue? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo? ¿Bajo qué circunstancias? O sea, luego tú quieres averiguar por qué te traen en el chisme, ¿no? Y hasta quedas con el clavo que dices, ah, ya entendí por qué fulanita o fulanito no me quiere y está inventando cosas de mí. Ese mismo proceso que hacen de dar con el fondo de las cosas, hagan lo mismo con este tipo de aspectos políticos, económicos, sociales, para saber qué está pasando y van a tener otra respuesta, ¿sí? Más allá de lo que se pueda relatar de los hechos. Es que empezaron, que no sé qué, ayer se pelearon los católicos, se enojaron porque les cerraron templos. Ok, ¿quién cerró los templos? ¿Bajo qué cargos? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? O sea, cuestionenlo todo para que vean que ahí van a tener otra respuesta, ¿ok? Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? No, mis. Bien, pues vámonos al siguiente tema. Vamos a ver qué onda con Pemex, ¿sí? Pemex es una empresa que fue fundada, ¿sí? Desde el 38, sí, bajo la presidencia y el presidente Lázaro Cárdenas, que ha sido uno de, bueno, se le ha recordado como uno de los mejores, ¿sí? Mis abuelos también, tanto maternos como paternos, lo recuerdan muy bien. Para ellos era así como que lo máximo, porque ellos sí les tocaron las bondades de Lázaro Cárdenas, ¿no? Incluso yo estoy segura que hasta sus abuelitos se deben de acordar de las bondades de Lázaro Cárdenas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué surge esto de petróleos mexicanos? México, pues sí tiene es como le dicen, el famoso oro negro, ¿sí? Por el cual muchos pelean.
y tiene bastante petróleo México. Entonces, ¿qué pasa? A partir de que se descubre que con el petróleo puedes hacer muchas cosas, bueno, pues ahora hay que usar este recurso, ¿no? En lo que se encuentra otro, vamos a explotar el petróleo. Pero ¿qué sucede? Lo mismo de siempre. Hasta entonces, México no tenía la infraestructura para poder extraer este petróleo, ¿sí? Y luego, pues, transformarlo en lo que se necesitara, ¿sí? Acuérdense que toda esta inestabilidad política del siglo XIX, pues, trajo varias consecuencias. Una de esas es esta, ¿sí? De, pues, no saber qué estar haciendo, cómo hacerlo, ¿sí? Cómo lograr esta, ¿cómo se llama? Cómo lograr traer una empresa, o incluso aquí mismo hacerla, e invertirle. O sea, realmente no había porque pues estaban peleando todo siglo XIX con quién iba a ser ¿cómo se llama? El presidente, ¿no? Y todos los recursos se invirtieron en aspectos bélicos, se les fue la onda invertir en los recursos nacionales, pero bueno, pasó. Entonces, ¿qué sucede? Como ya había otros lugares que estaban muy avanzados en esto, pues que llegaron y dijeron, no te preocupes, mira, yo tengo los recursos, tú nomás déjame hacer esto y personal y me mocho con una lana y cómo ves, va, me late. Y eso es lo que siguen haciendo en México, ¿eh? No crean que es de gratis que vengan empresas extranjeras. Incluso hasta las nacionales lo tienen que hacer, o sea, todo el mundo se tiene que mochar aquí con el gobierno, esa es una realidad, ¿sí? Entonces llegan dos empresas extranjeras, ¿sí? Que empiezan a, pues, hacer funcionar el petróleo, o sea, sacarlo, transformarlo y pues usarlo. O sea, México sí tenía sus propias refinerías. Había una aquí bueno, esa se construyó después de esto. La de, pues precisamente en Delegación Azcapotzalco, donde está la estación del metro refinería, ahí cerca había una refinería. ¿Sí? Se dedicaba a hacer petróleo, perdón, gas, o sea, gasolina, ¿sí? Pero, ¿qué pasó aquí en este proceso? Pues como eran empresas extranjeras que se estaban mochando con una lana con el gobierno para, pues, hacer lo que se les diera su gana, acuérdense que el que paga manda, eso desde el siglo XIX a nivel mundial. ¿Qué pasó aquí? Pues empezaron a abusar de la mano de obra de aquí. Digo, eso muchas empresas lo hacen, no nada más extranjeras. Pero, ¿qué sucedió? Estos obreros, desafortunadamente, pues no tenían todos los derechos que ya existían. Ya había una ley federal del trabajo, esa fue emitida creo que por Álvaro Obregón, no me acuerdo por qué presidente, pero ya tenía tiempo la ley federal del trabajo. Obviamente ha sufrido reformas y la han cambiado, bueno, un montón de veces, pero ya había una, sin embargo no era suficiente y no se aplicaba, no se usaba. Ese es otro problema, ¿sí? Aunque tengamos super leyes, mientras no se apliquen, de nada va a servir que hagas lo que hagas, ¿sí? Ese es el problema. Por eso les decía, tiene que ver mucho con los valores. O sea, si tú no eres una persona con buenos valores, cuando llegas a estos puestos, olvídalo, vas a repetir esos mismos malos hábitos y malos valores cuando manejes a un país, cuando te toca estar a cargo de alguien, que fue en este caso, ¿no? O sea, estos obreros, pues, no tenían lo que más les preocupaba eran los accidentes y no tenían un seguro para sus accidentes. Entonces eran personas que pues de repente podían quedar a medias, ¿no? O sea, con alguna pérdida de algún miembro de su cuerpo, o pues morían y dejaban a sus familias en la nada, ¿no? Entonces son quejas que empezaban pues a salir así como que, a ver, o sea, o sea, me quieres ahí chambeando las horas del mundo, ¿sí? No me pagas las horas extra, no me das seguro, o sea, no inventes, pues bye, ¿no? O sea, entonces empezaron a quejar y poco a poco fue que pues empezaron a construir o digamos a exigir que sí, o sea, se les dieran derechos, sobre todo porque estas eran empresas que pues estaban haciendo otras cosas, ¿no? O sea, es decir, que el gobierno sabía que estaba abusando
del trabajador. Entonces, estos trabajadores se van a unir primero para hacer un sindicato, que ahorita vamos a ver. Y ya después va a ser Lázaro Cárdenas el que se va a dar cuenta de estas ideas. A él, fíjense, si lo ven en la historia, siempre se le va a ver como un presidente socialista, no el comunista. Pero es que él era diferente, o sea, él no era como, no iba a ser un Lenin, ¿sí? No iba a ser un Stalin. No iba a ser un Stalin que iba a mandar torturar a las personas que fueran diferentes, porque eso hizo Stalin. Y bajo el gobierno de Stalin murió más gente que con Adolfo Hitler, por cierto. Pero bueno. Lázaro Cárdenas sí estaba preocupado por la gente, por el pueblo, ¿sí? Y se dio cuenta de este abuso y dijo, no, pues vamos a hacer algo muy sencillo, ¿no? Así como Carlos Marx decía que había que apoderarse de los medios y modos de producción en favor de los trabajadores para que ellos le dieran continuidad. Él quiso aplicar ese principio. Entonces expidió una ley, que es la ley de expropiación, ahorita vamos a ver, para arrebatarle la empresa a estos estadounidenses e ingleses y dejársela a los mexicanos. Eso fue lo que hizo. O sea, no hizo mal. O sea, su idea está bien, ¿sí? Esto fue con el objetivo de que precisamente aquí pues los trabajadores mediante forma cooperativa lograran pues no nada más tener esos derechos, sino también las ganancias reales de Pemex. Eso era lo que él quería, ¿sí? No está mal, de hecho México sí tiene una empresa que funciona así, que es la de los que hacen Boeing, ¿cómo se llaman? Pascual, sí, esos trabajan así por cooperativa. No sé qué pasó con esa empresa, pero el caso es que los trabajadores eso hicieron, se adueñaron de la empresa y es por cooperativa. O sea, suena padre, pero no sabemos realmente cómo se sienten los trabajadores, porque, o sea, está bien la idea, pero no sé, no conozco hasta ahorita un trabajador de ahí como para preguntarme cómo te sientes con esta forma de trabajo, ¿no? O sea, no sé, ¿sí? Pero esta ley de expropiación, ¿sí? Y conocerla un poquito, o sea, tampoco vamos a estudiar así toda, de que, vamos a ser súper experto en esto, no, pero vamos a conocer, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. Texto vigente desde el 25 de noviembre del 36. Bueno, aquí está. Lázaro Cárdenas, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ok. Aquí dice el decreto, ¿sí? Las leyes, les voy a decir algo, se hacen, no sé, a lo mejor la hice este año y es vigente a partir del que sigue, ¿ok? Entonces ahí pueden encontrar diferencia en las fechas, ¿sale? O sea, pero así van las leyes. Pero bueno, aquí vamos a ver primero. Dice, se consideran causas de utilidad pública. ¿Qué quiere decir? Que si es un beneficio para los demás, el gobierno te va a quitar la propiedad que sea que tengas, ¿sí? Como dice aquí, el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público, ¿sí? La luz, el agua, el gas, ¿ok? O dice, o la apertura, ampliación o alineamiento de las calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano. Claro, o sea, si tu casa está en un lugar donde, pues no sé, si la quitas y se libera más tránsito, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? Pues te va a quitar tu casa. Se supone, ahorita ya hay, no me acuerdo hace cuando expidieron una ley para pagarte tu casa a valor catastral, no comercial, pero sí catastral. No es lo, bueno, les explico. Valor catastral es lo que un señor va y evalúa tu propiedad con base en los materiales, el lugar donde vives, pero no le da el aspecto comercial que debe. O sea, el valor catastral siempre va a ser menor al comercial. El comercial ya te lo aumentan, es decir,
te aumentan una lana porque a lo mejor vives cerca del metro, ¿no? Y vives cerca de una plaza. O sea, tienes todos los servicios. Ese es el valor comercial. Y tu colonia, entre mejor esté, más vale tu propiedad. Eso sí es cierto, o sea, pero eso es el valor comercial. Aquí, bueno, se los digo porque antes no te lo pagaban, eran bien desgraciados. Bueno, sí, en algunos lugares siguen siendo, está la ley muy bonita, pero en algunos lugares se siguen adueñando las cosas y a veces no te las pagan. Sobre todo si en lugares donde la gente es muy vulnerable, que pues no conoce de las leyes, que no tienen quien los defienda, pues les quitan sus terrenos, pero de volada, eso ya lo viví. Entonces, bueno, está muy bonita la ley, todo, pero para que vean hasta dónde llega la ley de expropiación, ¿ok? O sea, hasta tu casa. Si tu casa me sirve para ampliar los caminos, adiós casa, ¿sí? Ahora, fíjense, aquí habla de una reforma del 49. Dice embellecimiento, ampliación, saneamiento de poblaciones y puertos, construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el gobierno federal y de cualquier obra destinada para prestar servicios de beneficio colectivo. O sea, que si de repente al gobierno se le ocurre construir una torre donde tú vives, ¿qué crees? Adiós casa, y voy a construir mi torre para que aquí me sigas manteniendo todo. Eso sí da coraje, ¿no? Pero sí, ellos pueden hacer esto, ¿ok? O no sé si de repente digan, híjole, por ejemplo, ahorita con la contingencia, vamos a levantar un nuevo hospital exclusivamente de COVID, y si está en una zona, un punto clave, pues ¿qué crees? Adiós casa, y van a construir el hospital, y pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí vienen otras, ¿no? Dice, la conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional. Claro, si abajo de tu casa hay una pirámide, adiós casa, ¿sí? Ese es el de los casos que yo viví, de un señor que le querían expropiar su casa en Ciudad Valles de San Luis Potosí, pero era un señor, un viejito, o sea, él en su jardín encontró ahí una pieza arqueológica, ya le querían quitar su casa y se lo querían llevar detenido, que porque estaba escondiendo piezas arqueológicas. Y el señor apenas si sabe leer, ¿qué te van a andar escondiendo? Y pues él no tenía idea, o sea, era un señor realmente ignorante. La ignorancia no te exime del delito, pero él no estaba cometiendo ningún delito desde el momento en que avisó que pues ahí había algo, o sea, eso sí lo sabía, ¿no? Porque él quería saber de qué era, o sea, qué era lo que se había encontrado. Entonces, afortunadamente a él sí se le salvó su casa, me acordé. Hubo otros casos que no se pudo, pero para que vean hasta dónde llegan, ¿sí? Entonces sí, claro que puede hacer eso el gobierno. Ahora, dice, también se te puede quitar tu propiedad o lo que sea que tengas para la satisfacción de necesidades colectivas como la guerra, trastornos interiores, abastecimiento en las ciudades o centros de población, víveres o de otros artículos de consumo necesario y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, episodias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas. O sea que si de repente entramos en guerra, el gobierno puede llegar y sabes que tu casa va a ser de todos, va a ser nuestra casa, porque aquí vamos a meter a más personas. Claro que puede ser eso. O sea, eso sí es interesante conocer estas cosas. Y por estos detalles a Cárdenas le dijeron que era un comunista. Lo que pasa es que una cosa es lo que haya escrito Carlos Marx con su amigo Federico Engels, y otra muy distinta a su aplicación, porque ellos escribieron, pero al igual que Montesquieu, no dejaron un manual de qué era lo que se tenía que hacer primero y qué se tenía que hacer después, ¿sí? Entonces fueron experimentando varios países, eso. Y otra cosa, que también en el nombre de Marx y de Engels hicieron atrocidades, cuando ellos jamás pidieron eso, ¿sí? Es como con la Biblia. Jesús, cuando pidió que mataran a la gente que no creían en su Padre, nunca, ¿no?
Entonces, aquí fue lo mismo. Mucha gente estaba aterrada, sobre todo Estados Unidos, así como, ay, ¿qué estás haciendo? México te vas a convertir en comunista como allá la Rusia, ¿no? Y no, nada que ver. Les puedo decir que Lázaro Cárdenas es de los que aplicó distintas, o digamos, lo más cercano posible a lo que quería Marx y Engels, ¿no? Porque él no abusó de las personas ni mandó matar a media humanidad porque fueran distintos a él, cosa que Stalin sí hizo, ¿no? Es que en Rusia, les puedo decir que, por ejemplo, la revolución rusa que al final la llevaron a cabo los bolcheviques, liderados que iban, te quitaban tu casa y porque querían, o sea, según ellos es porque según tu casa era muy grande y pues la podías compartir con otros. O sea, tenían la idea de quitarle a los demás, o sea, al rico para darle al pobre. Pero eran muy resentidos, ¿sí? Más allá de hacerlo para generar un bien, lo hicieron para generar un mal, ¿sí? Entonces, como esa era la única referencia que hasta el momento se tenía de lo que era ser comunista y socialista, pues obvio que iba a causar pavor, ¿no? Sobre todo ante los ojos internacionales. Pero después se dieron cuenta que Lázaro Cárdenas no estaba haciendo nada así, ¿ok? Lázaro Cárdenas no era un no era un Stalin, ¿sí? Ese era uno de los temores que había. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta de esto? ¿No? A ver. No, Miss. Bien. Pues vamos aquí vamos a terminar de revisar esto de Pemex. Aquí está. O sea, les digo, hasta aquí estamos bien, ¿no? Con la devolución del petróleo a los mexicanos, hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se toparon con el sindicato. Digo que este ya se había formado desde el 35 y ha cambiado de nombre varias veces el Sindicato de Trabajadores Petróleos Mexicanos. Muchas veces cambió de nombre. Pero bueno, aquí el objetivo es que los trabajadores de Pemex se juntaron porque pues ellos sabían de los abusos, ¿no? Que estaban sufriendo. El objetivo de los sindicatos es eso, que tú como trabajador seas parte de una de una sociedad. Tus derechos, haga valer tus derechos, ¿sí? Y pues te ayuden en algún problema que tengas con alguna empresa, ¿sí? Los sindicatos deben saber que, bueno, aquí en México, no es que tienes derecho a formar uno, pues reciben una lana del gobierno, precisamente como es gente que conoce las necesidades, que dice, pues mejor le doy chance a los trabajadores que ellos mismos me digan qué necesitan, yo se los doy y punto, o sea, ya, así de sencillo. Suena bien, pero la práctica es otra cosa, o sea, ahí volvemos a lo mismo, son tus valores, no es lo que la gente o los medios nos digan o ay, el sistema tiene la culpa, no, pues el sistema no es un ser humano, o sea, tú haces funcionar un sistema, ¿sí? Entonces, hasta la formación de este sindicato estábamos bien porque pues estaban denunciando todos estos problemas que tenían, ¿sí? Y obtuvieron un logro gracias a estar presionando a Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas dijo, ay, tengo que atender este problema, ¿no? O sea, sí lo tenía contemplado, pero pues le tuvo que dar una solución rápido. Y hasta ahí ya estábamos bien, ¿verdad? De bueno en petróleo, con el fin de acabar abusos y todo, pero ¿qué creen que pasó después? Todo lo contrario, ¿sí? Esto pasa normalmente, ¿sí? Con grupos vulnerables, ¿sí? No puedo generalizar, porque hay algunos que han sido muy buenos, pero aquí pasó lo contrario. Estos trabajadores fueron explotados, abusaron de su mano de obra, ¿y qué creen que hicieron cuando tenían toda la protección del sindicato? Lo mismo que